Vamos ya a la segunda clave de esta tarde. Una clave que tiene que ver con el petróleo. Ya saben que quedan solo unos días para que comience el mes de julio y, por tanto, para que comience el esperado recorte de producción de Arabia Saudí. Recorte de producción unilateral, recuerden. Ese 10% de recorte que anunció hace unas semanas, como les digo, de manera individual completamente, sin contar con la OPEP, con el fin de intentar disparar de nuevo el precio del crudo. Que, por cierto, vamos a echar un vistazo a cómo está ahora mismo el precio del crudo para ver y contextualizar bien esta noticia. Ahora mismo tenemos al Brent con una caída del 0,14, 73,75 ahora mismo dólares el barril, y el West Texas cae un 0,32 hasta los 68,94 dólares. Bueno, como ven, el petróleo todavía en el caso del West Texas por debajo de los 70, Brent ligeramente por encima de los 70, pero ahí lo están viendo, que no ha conseguido apuntalar Arabia Saudí ni la OPEP con ese recorte de producción de crudo, apuntalar el precio del petróleo. Ya saben que aquí les hemos hablado mucho sobre si los países de la OPEP cumplen o no con la promesa de recortar la producción. Cuando dicen vamos a recortar tanto, ¿realmente lo recortan o no lo hacen? Bueno, Arabia Saudí es verdad que es de los que cumple con esas promesas de recorte de petróleo. Y eso, bueno, pues es precisamente lo que se espera, que entonces, tal y como prometió hace unas semanas, la producción de Arabia Saudí pase de los 10 millones de barriles diarios que produce ahora a 9 millones de barriles cada día. Y hoy hay una reflexión bastante interesante que ha hecho el periodista Javier Blas, especializado en mercado petrolero, y es, por ejemplo, vale, Arabia Saudí va a recortar la producción de crudo, pero ¿la producción del petróleo que iba para quién? Es decir, ¿dónde se va a notar ese recorte de producción de crudo? ¿En el petróleo que manda Arabia Saudí a China o en el petróleo que manda a Occidente? Bueno, aquí el periodista dice que sobre todo parece que el mayor impacto de esa reducción de petróleo se va a sentir en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, y que eso es una táctica que Arabia Saudí, en este caso, ya ha utilizado anteriormente y que le ha funcionado para disparar el precio del crudo. Tiene una explicación muy sencilla esto. Estados Unidos tiene que notar que la producción del crudo está bajando porque sería una de las mejores maneras para que el mercado, los traders, lo noten y así el precio se dispare. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Aquí entra en juego el funcionamiento del mercado petrolero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Washington publica datos de reservas de petróleo, de importaciones de crudo, cada semana. Es decir, que a la mínima que Arabia Saudí le venda menos petróleo a Estados Unidos, eso va a salir en las cifras en un lapso de tiempo de 7 días, una semana. Es decir, va a haber información, no a tiempo real, pero con un lapso de 7 días de lo que está ocurriendo en el mercado petrolero y de si Arabia Saudí finalmente sí que baja esa producción y por tanto exportación a Estados Unidos. Sin embargo, claro, si se lo hace a India, si le baja la exportación a India o a China, ya pues que tenga suerte intentando que haya constancia de ello en algún sitio, porque estos dos países no publican ninguna cifra oficial al respecto de estas importaciones de crudo y menos semanalmente. Claro, los traders, los que manejan el mercado, escudriñan esas cifras todas las semanas, se las miran, se las releen, se las estudian, se las saben. Y si la información llega a estas cifras, llega por tanto a los traders y por tanto también al precio del petróleo, se puede esperar que esta vez, si los traders ven que efectivamente esa promesa se ha traducido en realidad, porque las cifras de Washington así lo sugieren, ¿por qué no va a empezar a subir el precio del petróleo cuando la oferta está bajando? Efectivamente, y lo estamos viendo en esas cifras semanales en el caso de Estados Unidos. Una táctica, por cierto, que ya ha utilizado Arabia Saudí en el pasado y que le funcionó, Javier Blas cuenta que se usó hace 6 años, en el año 2017, que ahí Arabia Saudí apuntó directamente a Estados Unidos para reescribir la narrativa que había en el mercado entonces. En mayo de ese año, ahora van a ver ustedes un gráfico, en mayo de ese año, el ministro de Arabia Saudí de Energía avisó al mercado de que los envíos de crudo a Estados Unidos iban a caer las exportaciones. Mes de julio de ese mismo año ya se habían desplomado esas exportaciones, esos envíos de crudo a Estados Unidos, desde Arabia Saudí, a un mínimo de 30 años. Y desde el día de mayo en el que habló el ministro saudí advirtiendo de la bajada de exportaciones hasta finales de año, el West Texas, lo están viendo ahí ustedes en pantalla, subió un 20%. Funcionó. A Arabia Saudí le salió bien la jugada. Ahora habrá que ver si vuelve a funcionarle o no. Es verdad
que Javier Blas cuenta también que ahora Estados Unidos no depende tanto del petróleo saudí como entonces. De hecho, dice que a mediados de 2017 Estados Unidos le compraba 1 millón de barriles diarios a Arabia Saudí y que ahora solo le compra medio millón, es decir, la mitad. Pero aún así, el experto insiste en que es la mejor oportunidad que tiene Arabia Saudí para apuntalar los precios del petróleo. Claro, dice, ahora tras el recorte de producción va a tener unos 6 millones de barriles para exportar. ¿Y la mayor parte de dónde va? A Asia. Es decir, que cualquier recorte tiene pinta de que donde se va a sentir, donde se va a ir es a Occidente, a Estados Unidos y a Europa. Y que por eso, porque precisamente en Estados Unidos los datos de importación de crudo salen de manera tan rápida, semanalmente, y son tan observados por el mercado, que parece algo evidente, ya funcionó en el pasado, veremos si funcionará de nuevo, que esto puede tener desde luego un impacto significativo en los precios del petróleo. Veremos si es la estrategia definitiva que necesita Arabia Saudí para que se lo crean, para que el mercado se crea que está reduciendo esa producción de crudo y que sin tanta oferta el precio tiene que subir. O no, veremos, porque al final recuerden, los expertos todos nos dicen, va a haber recesión, va a haber una especie de soft landing, pero va a haber recesión y este segundo semestre va a ser un semestre de cambio, de transición. Lo que vamos a ver en los próximos 2 años va a ser una economía mucho más rezagada. Claro, en un momento o en una situación como esta, ¿de verdad tiene que haber demanda como para que los precios del crudo suban tanto como quiere Arabia Saudí? Pues esa es la incógnita que tenemos en el mercado del petróleo, que veremos, pues bueno, si se resuelve en los próximos meses, cuando veamos ya esas cifras actualizadas de importación de petróleo de Arabia Saudí a Estados Unidos y veamos cómo están cayendo.